Pues para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús, es esta alabanza que acabamos de entonar. Hemos cantado a su nombre, declaramos su nombre, confesamos su nombre, proclamamos su nombre, damos testimonio acerca de su nombre, porque para eso precisamente fuimos enviados. Fuimos enviados con ese propósito, fuimos creados con ese propósito, fuimos resucitados, justificados, lavados, regenerados, con ese propósito de conocerlo para darlo a conocer y que se cumpla ese propósito de adoración que él tenía desde antes de la fundación del mundo. Estamos en el capítulo 16 de Juan, y el versículo central del día de hoy lo será el versículo 13. La, la forma en que vamos a ver los atributos acerca del nombre de Dios es, pues, como nos lo presenta la palabra, como lo declara la palabra, y vamos a ver a lo mejor un atributo que tal vez pueda sonarnos un poquito raro, las cosas, las cosas. Esas cosas que no son cosas materialmente hablando, esas cosas a las que se refiere Jesús y que en el transcurso del sermón, viendo la palabra, escuchando lo que nos dice nuestro Dios, iremos viendo cómo nuestro Señor Jesús se va presentando como esas cosas que son precisamente los atributos de su nombre. Esas cosas que son aspectos o características que le hacen a él inigualable, incomparable, como estábamos cantando ahorita en alguna de las alabanzas, y que lo hacen ser precisamente quien él es, Dios. Dios por sobre todo, ese Dios trascendente, ese Dios portentoso, majestuoso, maravilloso, que es el gran yo soy, y que quiere que lo conozcamos con el propósito precisamente de que le rindamos nuestra adoración. ¿Por qué? Porque Él es digno de ello. Es tan excelsa, tan magnífica su majestuosidad, su ser, su divinidad, que no merece otra cosa sino adoración. Y no solamente una adoración o una alabanza cualquiera, sino adoración suprema, alabanza, honra y gloria suprema. Entonces, bueno, pues vamos a ver este versículo 13 del capítulo 16 de Juan, y dice la palabra: pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá, o en griego diría escuchará, y os anunciará las cosas que os vienen. Vemos aquí una promesa de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, que nos dice esa promesa del Espíritu Santo, pero podemos ver que dentro de la promesa que es el Espíritu, ese Espíritu de verdad que es vida, que es resurrección, el Espíritu de verdad nos dice que van a ser anunciadas las cosas que nos vienen, es decir, que nos van a ser reveladas, que nos van a ser dadas. Y recuerden que está hablando de un don. Por ejemplo, en Hechos 2:38 nos dice que es el don del Espíritu Santo. Recibiremos el don del Espíritu Santo cuando creemos precisamente en el nombre de Jesús. Y entonces recibimos el don para precisamente comprender, entender. Primera de Juan 5:20, ¿se acuerdan? Nos ha dado entendimiento para que conozcamos, para que nosotros entendamos, para que tengamos la certeza de que estamos precisamente en el verdadero Dios, la vida eterna, que es Jesucristo. ¿Sale? Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo cómo la palabra nos va llevando a revelarnos, nos va mostrando, va manifestando precisamente quién es Jesús, quién es nuestro Señor, quién es ese Dios todopoderoso, y nos va anunciando a través de la obra de Él como Espíritu Santo, como ese ruaj, ese soplo, ese aliento de vida que nos vivifica, nos levanta de la muerte, una muerte espiritual,
y nos lleva precisamente a su presencia para que saliendo de las tinieblas, porque Él nos sacó, vayamos a su luz admirable, que es el conocimiento de Él, la vida eterna, conocerlo a Él. En el contexto de esta cita de Juan 16:13, podemos ver, por ejemplo, Mateo 11:27, y dice la palabra, todas las cosas. Observemos esto, todas, no hay una que no haya sido entregada por el Padre, es decir, puesta en la persona de Jesús, vaciada, como dice en Filipenses 2, recordemos, no dice que se despojó, dice se vació de sí mismo. Es decir, todo quien es Dios, todas sus características, todos los atributos de su nombre fueron vaciados precisamente en Jesús. Y dice, nadie conoce, observemos la segunda parte del verso 27, nadie conoce plenamente, o sea, de una manera total, de una manera integral, al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce plenamente al Padre, sino el Hijo, y observemos algo, la misericordia de nuestro Dios, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso nos acercamos a Jesús, por eso Jesús es el camino, por eso Jesús es la verdad, pero también por eso Jesús es la vida, el conocimiento de quién es Él, ese conocimiento del Dios verdadero, ese Dios único. No hay otro Dios, el único Dios verdadero, el Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero, dice 1 Juan 5:20, y también la vida eterna. Entonces, todas esas cosas el gran yo soy, todos esos atributos, todas esas virtudes, todas esas maravillas, toda la gloria de su nombre se vacía, se introduce, se implementa en la persona, en ese cuerpo de Cristo que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Vamos a comenzar a desarrollar este sermón a partir del versículo 12 para que veamos el contexto de lo que viene antes del versículo 13, que es el central, y dice la palabra de Dios. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Por eso, si vemos este versículo a partir de aquí y tomamos nuevamente el versículo 13 que va a venir o nos van a anunciar cosas que vienen, esos atributos que vienen. Observemos este versículo 12 y nos dice, tengo muchas cosas que decirles. Es decir, tengo muchos atributos, muchos infinitos atributos de mi nombre, características o maravillas de quién soy yo, y que es necesario que se las vaya diciendo, que se las vaya revelando. Dice, pero ahora no las pueden sobrellevar, o sea, todavía no las pueden entender. Y entonces, bueno, vamos viendo cómo de una manera paulatina y progresiva nuestro Señor Jesús nos va revelando quién es Él. Si nos revelara, déjenme decirlo así, de una sola vez, en un solo momento, en un solo instante, quién es Él, pues probablemente nos moriríamos porque es imposible que en nuestra mente carnal, nuestra mente finita, esta mente humana que tenemos, pudiera comprender la magnificencia de quién es Jesús, quién es ese Dios, cuáles son y cuántas son esas características o esos atributos que describen quién es Él. Sabemos que nos dice la palabra que esas maravillas, esos atributos, esas virtudes son infinitas en Él, pero para nosotros, dice, son nuevas cada mañana. Por eso, si unimos lo que estamos comentando ahorita con el devocional que estamos siguiendo diariamente, vemos que Jesús es ese desayuno, ¿se acuerdan? Ese amanecer que está dentro de nosotros, alimentándonos como desayuno en la madrugada, ¿sí? Llevándonos en la mañana en esa intimidad para presentarse y revelarse y decirnos quién es Él. Pero nos dice progresivamente o paulatinamente, nos va revelando diariamente, en cada momento, más y más y más atributos. No porque sean nuevos y los esté inventando, sino porque son eternos. Y entonces para nosotros, dentro de nuestra vida finita,
de 100 años máximo, no sé, 120 máximo que pueda vivir un ser humano, pues sería imposible que pudiera conocer todas esas maravillas, todos esos atributos, todas esas cosas de quién es Dios. Y entonces para nosotros, pues son nuevas cada mañana. Por eso, mis hermanos, debemos acercarnos a Dios no cada 8 días o entre semana, un día y el fin de semana, 2 días a la semana. Debe de ser diario, debe de ser de una manera constante, debe de ser de una manera permanente. Por eso dice la palabra, temprano yo te buscaré. Temprano buscamos al Señor. ¿Para qué? Para que Él, en su infinita misericordia, nos revele esas maravillas, nos revele esas cosas, esos atributos de su nombre, con la finalidad de que, conociéndolo, lo demos a conocer a otros para que se cumpla ese propósito de adoración. Hay muchas cosas, dice Jesús en este versículo 12, hay muchas cosas que les debo de decir o que tengo que decirles, pero no las pueden sobrellevar todas así juntas. Entonces nos va dosificando esos atributos y nos va permitiendo entender, comprender y conocer quién es Él. Esa es la vida eterna, esa es la finalidad, ese es el propósito de la vida eterna, llegar a conocer plenamente a nuestro Dios, a nuestro Señor. Vamos a ver en el contexto de Juan 16:12, vamos a ver Mateo 11, del 26 al 27, ¿sí? Completo de lo que estábamos hablando hace ratito de ese versículo 27. Vamos a verlo completo para que veamos a qué se refiere precisamente nuestro Dios. Dice la palabra, ¿a qué pues compararé esta generación? Es semejante a muchachos sentados en las plazas que dando voces a otros dicen, os tocamos flauta, no bailasteis, endechamos, no os lamentasteis, porque vino Juan que no come ni bebe y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría quedó acreditada por sus obras. Muchas veces, mis hermanos, aquí hago una pausa, nos perdemos en situaciones o hechos en relación o en torno a la vida de Jesús. Por ejemplo, la liberación, ¿se acuerdan que ya lo hemos comentado en otras partes? Y dice la palabra, perdieron de vista lo que hice cuando los liberé de Egipto. Se quedaron simplemente con las señales y perdieron de vista el propósito, la finalidad, el fin último de haberlos liberado de Egipto no era esas señales portentosas de las plagas y todo eso, simplemente esas son señales que apuntan a decir, ¿quién soy yo? Para que toda la gente, ¿se acuerdan? Fue escogido Faraón para que toda la gente conozca su nombre. Entonces, nos perdemos en los milagros, nos perdemos en las situaciones, nos perdemos en los hechos, en lo que sucede alrededor de, y nos quedamos con las señales simplemente como milagros. No lo estoy demeritando, pero dice la palabra, pero perdemos el propósito. ¿Cuál era el propósito de esos milagros? ¿Cuál era el propósito de esas señales? Mis hermanos, es lo mismo aquí, fíjense, nos perdemos en las señales, que si Jesús hizo, que si no hizo, que si se paró, que si no se paró, que si se lavó las manos, que si guardó el sabbat, que si no lo guardó, que si se acostaba, que si, mis hermanos, nos perdemos de vista y perdemos de vista, dice la sabiduría, fíjense, pero la sabiduría queda acreditada. ¿Qué es lo que se está acreditando con las obras? La sabiduría, el conocimiento de quién es Él, no lo que hace. Y no digo que no sea importante. Dios no hace cosas para que digamos, ay, qué importante es Dios como un hacedor de cosas, sino quién es Dios, que conozcamos quién es Él, su personalidad, su naturaleza. Continúo, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se hicieron la mayoría de sus milagros porque no se arrepintieron. Fíjense cuál es el propósito de los milagros, las señales, los prodigios que hace Dios, que las veamos, nos arrepintamos,
converjamos de nuestra vida, hagamos una redirección de nuestra vida, vayamos a Él y lo adoremos y lo glorifiquemos, conozcamos su nombre y le rindamos nuestra adoración. Ese es el propósito de las señales y de los milagros, el arrepentimiento. Pero no lo hacemos, nos quedamos con las señales y pensamos que eso es lo máximo. No, mis hermanos, es algo hermoso todo lo que hizo Dios, pero tiene un propósito, conocer su nombre para honra y gloria de Él. Y fíjense lo que dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, hace tiempo que se habrían arrepentido en silicio y ceniza. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús ahí? Pues señales, obras, pero ¿cuál era el propósito? Que hubiese arrepentimiento, conversión, es decir, de esa vida de pecado y de tinieblas, ir a su luz admirable, como dice en Primera de Pedro 2:9. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes, sus atributos, sus cosas, para enseñarle a la gente quién es Él. Pero nos perdemos, dice nuestro Señor. Por eso les digo, en el día del juicio habrá más tolerancia para Tiro y Sidón que para vosotras, mis hermanos. Ya conocemos lo que tenemos que hacer, ya conocemos el propósito de Dios. Y fíjense lo que dice, ya lo conoces y no lo haces, ya lo conoces y no testificas quién es Él. Va a haber más tolerancia para Tiro y Sidón que para ti, mi hermano. Tú, Cafarnaúm, ¿acaso hasta el cielo serás exaltada? Hasta el Hades vas a ser abatida, o sea, vas a ser derrumbada en nuestra soberbia, porque estamos encerrados en nosotros, en nuestras necesidades, y no en sus atributos, en sus cosas. Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, habría permanecido hasta hoy. Porque ¿cuál era el propósito, mis hermanos? En Sodoma, todas esas señales que se hacían, si se hubieran hecho, dice el arrepentimiento, porque Dios no quiere la destrucción, Dios no quiere la muerte, Dios quiere vida. Pero ¿qué sucede? No lo hacemos, nos olvidamos de su nombre. Por eso les digo que en aquel día del juicio, dice, habrá más tolerancia en la tierra de Sodoma que para ti. Fíjense, va a haber más tolerancia que para nosotros que decimos conocer el nombre, porque no lo predicamos, ni lo testificamos, ni lo anunciamos, ni nada. Hacemos un montón de cosas, que si sí, que si no, que si se oscurece, que si el día, que si viene, que si una señal en el cielo, que si ya es el tiempo, que mil cosas, y nos olvidamos del propósito central, su nombre. En aquella ocasión dice, fíjense, Jesús tomó la palabra y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Por eso Jesús dice, tienen que ser como niños, busquen diariamente como niños esos atributos del nombre de Dios. Sí, Padre, dice, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas, esas cosas que nos quiere decir en la intimidad y que no vemos porque no tenemos intimidad. Nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. Nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En la semana tuve la oportunidad, mis hermanos, de hablar con una persona es de cuna cristiana, hija de pastores, etcétera, de abolengo, de antecedentes, no solamente su padre, sino también hay antecedentes ahí de otras personas en su familia, etcétera, y nos dice, pertenezco a esta denominación X y nos enseñaron pues que todo es pecado y ahora no quiere saber nada, absolutamente nada de la Biblia, duda de la Biblia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nos enseñan cosas materiales, pero no nos enseñan las cosas o los atributos de Dios. Y entonces nos perdemos en una infinidad de conocimiento científico, de conocimiento astronómico,
de conocimiento bélico, de guerras, si había o no había guerras, de conocimiento hasta de artes ocultas y de medicina, y que si está la bomba atómica o no en la Biblia, mil cosas andamos descubriendo, tratando de descubrir, pero vea, dice, escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. O sea, los que quieren buscar cosas materiales, se las escondes, pero a los que son como niños, confiados, que creen en Jesús, dice, se las revelas. Y por eso nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Mi hermano, ve con una disposición de conocer su nombre para adorarlo y glorificarlo, no con la disposición de conocer cosas ocultas en la Biblia para tener sabiduría, tener poder y conocer cosas que no nos convienen. Yo quiero conocer cuándo va a ser el día. ¿En dónde está eso, mi hermano? Dice Jesús, eso no les corresponde a ustedes. Unos enviados con un propósito, dar a conocer su nombre para honrarlo y glorificarlo, anunciar sus virtudes, sus atributos, sus características, para que Él sea honrado y glorificado y sean llevadas muchas almas de las tinieblas a su luz admirable. Mucha gente, mis hermanos, no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de menos de los cristianos, porque dice, no, o sea, todo es pecado, todo está mal, que si bailas, que si no bailas, que si respiras, que si no respiras, que si te vistes, que si no te vistes. Mi hermano, vea la palabra, haced todo para Dios, hónralo y glorifícalo con tu vida, hónralo y glorifícalo con tu lenguaje, hónralo y glorifícalo con tu actitud, hónralo y glorifícalo con tu vestimenta, hónralo y glorifícalo con tu trabajo, con todo, mis hermanos, con lo que escuchas, con lo que ves, hónralo y glorifícalo. Toma lo bueno. ¿Qué es lo bueno, mis hermanos? Pues su nombre. Desecha lo malo, lo que no te lleva a su nombre. Fábulas, fábulas. Dice Pablo, ¿se acuerdan? También en los evangelios dice fábulas de genealogías, fábulas de cosas que no nos corresponden saber. Pero lo verdaderamente importante, conocerlo a Él, lo pasamos por alto. Cuidado, mis hermanos, cuidado. Vamos al versículo 13, que es el versículo central que estamos comentando el día de hoy. Esas cosas, atributos del nombre de Dios, nos las va a revelar para que podamos seguirlo, porque Él es nuestro pastor, es nuestro guía, es el camino, pero para que podamos reconocerlo también como nuestro Dios, ese Cristo, el Hijo de Dios, ese Emanuel, ese Señor, en cada uno de esos atributos, descubrir, mis hermanos, por la misericordia y la revelación, no en nuestras fuerzas, por su misericordia y su revelación, descubrir, mis hermanos, quién es Él. Porque dice que ya nos dio entendimiento para eso, para que entendamos y conozcamos quién es Él. Entonces no es descubrirlo desde nuestras fuerzas, sino en su palabra. ¿Se acuerdan de ese Salmo 119 que hemos comentado? ¿Cuántos atributos del nombre de Dios están ahí en relación no solamente a ley, mandamiento, decreto? Hay muchísimos, pero infinidad de atributos que nos revelan quién es la palabra. Es alabanza, es salmo, es oración. Y mis hermanos, comentaba con esta persona que les comento y me decía, pues es que yo oro todos los días y le decía, ¿ora o reza? Porque hay una gran diferencia. Y me decía, no, yo oro todos los días. Le digo, ¿y cómo ora? Y entonces me habla, pues yo le pido y digo y platico y le digo, bueno, usted conoce la palabra, vea Deuteronomio 6, 6:4, el Shema. El Shema, la oración por excelencia del pueblo de Israel, mis hermanos. Es la oración por excelencia. Esa oración la tienen grabadas hasta en sus vestidos, en las puertas, en las jambas de su casa, en las ventanas, en todas partes está grabada esa oración. Pero vean la primera palabra, dice, escucha.
escucha, no dice platica, escucha, escucha Israel. Dice Jesús, no por su mucha palabrería piensen que van a ser escuchados. Entra en lo íntimo, ahí en lo oscuro, enciérrate con el Señor y escucha. Afortunadamente fue fácil porque me decía esta persona, pues entonces no tengo que decir nada, sino más bien es escuchar. Claro, escucha y obedece, escucha y obedece. O sea, escucha qué está diciendo Dios. No dice, platícale tus penas a Dios. Dice Jesús, antes de que salga la palabra de la boca de ustedes, Él ya la conoce porque Él conoce tu corazón. Entonces enfócate, mi hermano, ¿en qué? No en hablar, enfócate en escuchar, para después de haber escuchado, adorar y glorificar por el atributo que te está revelando en ese momento Dios. Esa es la oración, mis hermanos. Ah, pero es que también en la Biblia dice que oremos para pedir, mis hermanos, esas son peticiones. Acuérdense, ya lo hemos visto, hay oración, hay alabanza, también hay peticiones, también hay intercesiones, también hay acción de gracias, pero la oración es la oración. No confundamos, mis hermanos. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo sabemos esto? Pues cuando vamos a la palabra y el Señor nos redime, o sea, sustituye esas doctrinas que nos han enseñado. Quita toda esa basura subliminal que nos han enseñado y vamos a la palabra y hacemos lo que dice la palabra para honrar y glorificar a nuestro Dios, mis hermanos. Él, Jesús, nos va a anunciar, dice, cuando venga aquel, ese espíritu de verdad, yo soy el camino, la verdad de la vida, Dios es espíritu, Juan 4, ¿se acuerdan? Todas esas citas que hemos visto, nos va a guiar a toda la verdad, Jesús, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará cuanto escuche. Fíjense, el Espíritu Santo ¿qué hace? Escucha, escucha esos atributos. ¿Y qué es lo que nos revela, mis hermanos? Pues atributos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando entramos en la presencia de Dios? Pues escuchar. ¿Para qué? Pues para que nos sean revelados sus atributos. Nos va a anunciar esas cosas, esos atributos de su nombre que vienen y que no conocemos. Dice Juan 10, 22, 36. Llegó entonces la fiesta de dedicación en Jerusalén. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo tienes en suspenso nuestra alma? Fíjense, en suspenso, o sea, están desesperados. Dinos claramente si tú eres el Cristo. Ellos quieren saber, tienen comezón por saber. Jesús le respondió, ya se los dije y no lo creen, ya se los dije y no lo creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Otra vez recordemos lo que estábamos hablando, las obras, las señales, los prodigios. ¿Qué es lo que hacen, mis hermanos? Sí, muestran las maravillas de Dios, pero ¿qué es lo que están mostrando? Sus maravillas, o sea, ¿quién es Él? Escuchen lo que dice aquí, dice, estas obras, esas obras dan testimonio, son testigos. ¿Testigos de quién? Pues de quién es Jesús, mis hermanos. Nos estamos situando, nos estamos ubicando a lo que se refiere nuestro Señor Jesús. Él, ¿se acuerdan que dice? Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que ahí van a encontrar la vida eterna, pero no se dan cuenta que las escrituras dan testimonio de mí. Yo soy la vida eterna, dice Jesús. Yo soy el conocimiento. Yo soy el verdadero Dios. Pero, dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. No dice platican conmigo. Oyen mi voz. Yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna. Mi hermano, la oveja no platica, la oveja obedece, escucha la instrucción
y obedece, dice, lo sigue, y Él nos da vida eterna. No perecerán jamás, nadie les arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas. Fíjense, o sea, lo que ha recibido esas cosas o esos atributos, el nombre que recibió Jesús, ¿sí? Que está en Jesús, plenamente que se vació en Jesús, es mayor que todas las cosas materiales y espirituales que podamos entender y comprender. Nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. ¿Por qué? Fíjense la explicación que nos da nuestro Señor Jesús. Verso 31, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre. Primero, dice Jesús, yo y el Padre. No es falta de respeto, porque es el mismo Dios en la misma persona de Jesús. El Padre no es persona, el Padre es espíritu, pero Jesús sí es persona porque dice que ese logos, ese verbo, se encarnó y puso su morada y la hemos visto, dice esa gloria. Yo y el Padre somos uno. Pero vean los judíos. Recogieron otra vez piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, muchas obras buenas del Padre os he mostrado, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, por obra buena no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Cómo se hace Dios Jesús? Cuando dice soy el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? El Hijo de Dios es un título mesiánico. El Hijo de Dios, recuerden, ya lo hemos estado viendo ahorita en los discipulados, Bar, Ben, ¿se acuerdan? Apenas estamos en la palabra Ben, luego vamos a ver la palabra Bar o el atributo Ben y el atributo Bar, ¿sí? Que es Hijo de Dios, pero no es el hijito. Hijo de Dios es un título mesiánico que es aquel que le da cabeza al nombre, que le da sentido al nombre de Dios. ¿Sale? Fíjense, tú siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes llegó la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas porque dije, ¿soy hijo de Dios? Ese Dios que es trascendente, ¿se acuerdan? Y que se vació en el cuerpo, en la persona de Jesús, vean Filipenses 2, específicamente el versículo 7, desde el 5 hasta el 11, se vació, no se despojó, se vació en la persona de Jesús. Colosenses 1, Colosenses 2, la imagen del Dios invisible, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. ¿Estamos comprendiendo? Es Jesús, mis hermanos. Es ese Dios, es ese único Dios verdadero. Vamos a continuar. Versículo 13, nuevamente, vamos a repetirlo. Dice, pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Escuchemos esto, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que os vienen. Aquí vamos a ubicarnos en el anuncio, mis hermanos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Nos revela sus atributos, los anuncia. ¿Para qué? Pues para que podamos reconocerlo. Te voy a poner un ejemplo muy burdo. Es alguien, haz de cuenta que tú vas en la carretera, no sé, y de repente se hace presente una patrulla con policías y te anuncian, aquí estamos, ¿eh? Y entonces, ay, todo el mundo se porta bien, ¿no? No hay exceso de velocidad, todos van en su carril, nadie toca el claxon, todos van conduciendo muy derechitos, muy formales, porque se anuncia una autoridad. Y entonces todos se portan bien. O ponen una cámara y dices, aquí está la autoridad viendo, vigilando, y todos bien portados, todos saludamos, ay, hola, ¿cómo estás? Me voy explicando, mis hermanos. Os anunciará, nos dice, nos expresa quién es Él. Ese es el anuncio, mis hermanos. ¿Quién es? ¿Quién es? Para que respetemos su autoridad, su señorío, su majestuosidad.
Vamos a ver el contexto de lo que estamos viendo. Vamos aquí mismo al Evangelio de Juan, pero capítulo 13, versos del 3 al 20. Dice la palabra, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios volvía. Todas las cosas, o sea, todos esos atributos estaban ahí en Jesús, vaciados, acuérdate, vaciados en Jesús. Se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Llega pues a Simón Pedro y le dice, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Bien religioso Pedro, como muchos de nosotros. Respondió Jesús y le dijo, tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después de estas cosas. Fíjense, ¿eh? Ahorita no entiendes, pero después de las cosas, ¿cuáles cosas? Actitudes que iba a tener Jesús, hechos que iba a realizar Jesús o atributos que Jesús le iba a revelar a Pedro, mis hermanos. ¿Se van dando cuenta? Vamos viendo hacia el final cómo se va Pedro y otra vez todavía al final, en el capítulo 21, me estoy refiriendo al final del Evangelio de Juan, perdón por no especificar, ¿sí? Veamos cómo va con Jesús y va también Juan, el discípulo amado, y todavía Pedrito le dice, ¿y este que no sigue qué? ¿Qué le dice Jesús? Si yo quiero que este me siga, ¿a ti qué? O sea, tú ven y sígueme, tú obedéceme. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Se acuerdan? No te fijes si el otro también, aunque te caiga mal. No te fijes si yo también, aunque te caiga mal. Mi hermano, tú síguele, síguelo a Jesús. Le dice Pedro, ¿no me vas a lavar los pies? Jesús le responde, si no te lavo, no tienes parte conmigo. O sea, ¿cómo que no te voy a lavar? Entonces, ¿lo vas a hacer tú, Pedrito? No. Le dice Simón Pedro, Señor, entonces no solamente los pies, también las manos, la cabeza. O sea, báñame todo, Señor, ¿verdad? Pero Jesús le dice, tranquilo, el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse, sino los pies, pues está todo limpio. ¿Por qué los pies, mis hermanos? Porque vas caminando en el Evangelio. ¿Se acuerdan? Ponte el calzado del Evangelio. ¿Te vas a ensuciar? Sí, mi hermano, vamos a pisar muchas cosas, pero no nos vamos a ensuciar. ¿Por qué? Porque Él nos va lavando los pies. Jesús nos va lavando los pies, no porque sea nuestro siervo o nuestro esclavo, sino porque en el camino, cuando vamos predicando su nombre, va a haber mucha suciedad, mis hermanos, pero no se preocupen, Él la quita. Esa suciedad es la que trata de empañar, trata solamente de empañar su nombre. Nunca lo va a lograr. Jesús lo limpia, lo quita todo eso, mis hermanos. Y observen, vosotros estáis limpios, aunque no todos, dice, porque sabía por quién está siendo entregado. Se está refiriendo a Judas, ¿se acuerdan? Por esto dijo, no todos estáis limpios. Así que después de lavarle los pies, tomó su manto, volvió a reclinarse y les dijo, ¿entendéis lo que os he hecho? Es una pregunta retórica. ¿Entienden esto? Seguramente no, dice Jesús, ¿verdad? Vosotros me llamáis el Maestro, el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, y os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. ¿Se acuerdan de Efesios y Colosenses, capítulos 3, 5, que nos dice cómo amamos a los hermanos, cómo ministramos a los hermanos, cómo lavamos a los hermanos, a la esposa, al esposo, los familiares, los amigos, etcétera, a quienes amamos? ¿Cómo? Mis hermanos, dice, con salmos, cánticos, himnos espirituales, con la palabra, con la palabra, pero no para agarrarlos a bibliazos. Los lavamos para enseñar atributos, mis hermanos, del nombre de Dios. Fíjense, dice, porque ejemplos di, para que, como yo os hice también, hagáis vosotros. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Revelarles quién es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la gente, mis hermanos? Conversa o inconversa, revelarles quién es Jesús, no en nuestras fuerzas, sino con la palabra. Por eso tenemos que conocer su palabra. No hablemos nosotros, que hable la palabra, porque la palabra es la que convence, no nosotros. En verdad os digo, un esclavo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois, si las practicáis. Fíjense, si las ponemos en práctica.
No hablo de todos vosotros, yo sé quién me escogí, mas para que se cumpla la escritura, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. Ya sabía Jesús esto. Desde ahora os digo antes que llegue a suceder, para que cuando suceda, fíjense, todo lo que está pasando, para que cuando suceda, ¿qué dice Jesús? Creáis que yo soy. Hay un propósito en todo lo que estaba sucediendo, mis hermanos. Lavar los pies, cenar con ellos, que fuera entregado, decirles quién lo iba a entregar, la traición, todo, la salvación, todo, 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 todo tiene un propósito específico. Que creamos que Jesús es yo soy. En verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, está recibiendo al Padre, el que me envió. Vamos comprendiendo, mis hermanos. Por eso la importancia de llevar la palabra, no como letra. No, no les des letra. Hay algunos hermanos o hermanas que me dicen, pues es que yo les doy la palabra ahí, la palabra. Sí, pues nomás les das la palabra, pero les estás dando letra. Dales la palabra, pero dice que sea con entendimiento, mis hermanos. Diles, mira, aquí la palabra dice este atributo del nombre de Dios, para que lo conozcas y lo adores por este atributo. Ahí está, Salmo 23:1. Pues ahí, tú hazte bolas, ahí dice. Y el otro lo lee y dice, el Señor es mi pastor y no me va a faltar. Entonces nada me va a faltar. Entonces Él me provee de todo lo que yo necesito. Y ahí se quedó. Y es cierto, si te provee, pero ¿para qué? Ve el versículo 3 del Salmo 23, por amor a su nombre. Entonces es para su gloria. ¿Se acuerdan que dice también en Salmos? No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Salmo 115, vean por ahí, búsquenle, mis hermanos, escudriñen la escritura, no a nosotros, a tu nombre, Señor. Ezequiel 36, etcétera. No lo hago por amor a ustedes, lo hago por amor a mi nombre, porque ustedes ensucian mi nombre, pero yo los voy a lavar, pero yo los justifico. ¿Para qué, mis hermanos? Por amor a su nombre, para que sepamos que Él es yo soy. Estamos comprendiendo. A eso nos va llevando, mis hermanos, nuestro Señor Jesús. Continuamos con este versículo 13. Cuando venga que el Espíritu de verdad, acuérdate, nos va a enseñar, nos va a guiar a la verdad, porque no va a hablar por su cuenta, sino hablará cuanto oirá y nos va a anunciar las cosas que nos vienen. ¿Qué va a hacer nuestro Señor Jesús cuando nos revela su nombre, mis hermanos? Pues nos va a permitir que entendamos en qué consiste la vida eterna, porque creemos que la vida eterna es irnos al cielo para gozar eternamente del paraíso, que ya no nos duela nada, que no nos falte nada, que podamos ver a nuestros familiares que se nos adelantaron y que están en la presencia de Dios y que hagamos una gran fiesta con ellos. No, mis hermanos, ¿dónde dice la palabra eso? Estaremos en su presencia eternamente, dice, bueno, hay muchas citas, ¿no? Que nos dicen, vamos a estar en su presencia, igual que los ángeles están ahí, y qué están haciendo los ángeles, qué están haciendo los serafines, los querubines, adorando y glorificando y cantándole, santo, 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 santo eres, Señor. Eso es lo que vamos a estar haciendo, mis hermanos, alabando y cantando, salmodiando, adorando, honrando, glorificando su nombre por toda la eternidad, si así nos lo permite en su infinita misericordia. Estamos comprendiendo. Vamos a Juan 17, 13. Estas cosas habló Jesús. Fíjense, estas cosas. Estas cosas habló Jesús. Todo lo que anterior perdón, de Juan 16, el capítulo 16 de Juan. Y todo lo que les va a decir en el capítulo 17. Y levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica, o sea, honra, alaba, salmodia al Hijo, ¿sí? ¿Cómo el Padre va a estar dando alabanza y adoración si solamente se debe de adorar a Dios? Es el primer mandamiento, mis hermanos, ¿verdad? Entendemos que es la misma divinidad, es el mismo Dios.
en la persona de Jesús, ¿sale? Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Hay un propósito específico ahí, glorificar al que es, al gran yo soy, puesto que le diste potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le has dado. ¿Cuál es el propósito de Jesús, mis hermanos? Dar vida eterna. ¿Pero en qué consiste la vida eterna? Pues en conocerlo, ahorita lo vamos a ver. Pero ¿cuál es esa obra entonces? Pues manifestar el nombre. Ahorita lo vamos a ver en los versículos 3, 4 y 6 principalmente de este capítulo 17. Esta es la vida eterna, fíjense. Él viene con el propósito de darnos vida eterna. Y verso 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Acuérdense que ese I es inclusivo, no es que sean dos aparte, inclusivo. Se trata del mismo Dios, porque dice el único Dios verdadero, y Jesucristo es Dios. ¿Sale? Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. La obra, no dice las obras. Acuérdense, todo lo que hace Jesús, todas las obras, es una sola, unicidad de su obra. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. ¿Cuál es la gloria que tenía Jesús desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos? Pues el nombre, todos sus atributos, incrustados, metidos, vaciados ahí en Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Y vean en qué consiste la obra, versículo 6. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Manifesté tu nombre. No dice nuestros nombres, un solo nombre. Dios es uno, ¿se acuerdan? Y su nombre es uno. Ahí véanlo en la palabra. Dice, tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti. ¿Cuáles son esas cosas que recibió, esa gloria que él tenía desde el principio del mundo? Pues los atributos de su nombre, porque les he dado las palabras que me diste. ¿Se acuerdan aquí? Jesús, déjenme decirlo así, no es que juegue, pero manifiesta o dice logos y remá indistintamente, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para irnos enseñando que el logos, acuérdense que es toda la palabra completa, o sea, todo su nombre completo, toda la Biblia completa, su nombre, y luego remá, atributos, partes específicas, ¿verdad? De la palabra que revelan un atributo de su nombre, no el nombre, ¿sí? El gran yo soy, pero revela varios atributos, ¿sí? Remá, y cada uno de esos atributos revelan de una manera completa, integral, perfecta, quién es Dios. Revelan su nombre, su identidad. Las recibieron, dice, y entendieron, observen, ¿cuál es el propósito de que Dios nos dé su revelación, mis hermanos? Entendieron, entender, ese es el propósito, que verdaderamente salí de ti y creyeron que tú me enviaste, mis hermanos. ¿Entendemos para qué? Para creer. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. O sea, todo el nombre que tienes es mío y todo el nombre que yo tengo es tuyo. Es lo que está diciendo Jesús. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. No dice, voy a donde estás, voy a ti. El lugar no es un espacio geográfico, físico. El lugar es Dios, Dios como espíritu. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. O sea, métenos o que nos meta en su nombre, el cual me has dado. Observen, ese nombre que me has dado. ¿Para qué? Para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado. Ese nombre que me ha sido dado, el nombre de Jesús. Y los cuidé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti, otra vez, no lugar físico.
va a Dios, ¿sí? Va a Él. Y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. ¿Para qué nos habla las cosas? ¿Para qué nos dice las cosas? ¿Para qué va a venir el Espíritu Santo y nos va a seguir revelando las cosas, o sea, atributos, mis hermanos? Para que tengamos el gozo de Jesús completo en nosotros mismos. ¿Cuál es el gozo de Jesús, mis hermanos? Pues el nombre, su gloria. De eso está hablando. Vean estos versículos, vean estos 13 versículos. Órenlo. Acuérdate, orar no es hablar, platicar. Orar es escuchen, escuchen lo que está diciendo Dios. Escuchemos, mis hermanos, para entender a qué se está refiriendo Jesús. Juan 16, 13, otra vez, esas cosas que os vienen. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que os vienen. ¿Qué hace Dios, mis hermanos, en nuestras vidas? Se revela, se revela para que yo pueda anunciar su nombre. Me da esa revelación, primera de Pedro 2:9 otra vez, para anunciar sus virtudes, para anunciar sus atributos, para anunciar quién es Él. Vamos a Efesios 1, del 15 bueno, primero vamos a Mateo 28, somos enviados, acuérdense, y luego Efesios 1:15, para que veamos cuál es el propósito que tenemos. Fíjense, primero vamos a Mateo. Entonces Jesús se acercó, les habló diciendo, toda potestad, esto ya lo hemos recalcado varias veces, mis hermanos, toda potestad, ¿en qué consiste esa potestad? Poder, Shem, nombre, en hebreo, ¿se acuerdan? Onoma, en griego, nombre, y significa autoridad, poder, señorío, majestuosidad. Toda potestad, ¿se acuerdan de Juan 17, 11 y 12? El nombre que me has dado, o sea, ese poder que me has dado, me fue dado en el cielo y en la tierra. O sea, para ser nombrado, no solamente aquí en la tierra como Dios, dice en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿dónde es nombrado Jesús como Dios? Primera de Juan 5:20. ¿Sí me explicó? Es que tú lo estás diciendo, no lo dice la palabra. Primera de Juan 5:20. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, en el cielo y en la tierra, mis hermanos. Yendo pues, ¿qué tenemos que hacer? Yendo, acuérdense, escuchamos y obedecemos, lo seguimos. Y entonces nos manda, yendo, dice, discipulad a todos los gentiles, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Bautizar, sepultar, sepultar en los atributos del nombre, mis hermanos, porque ese nombre es infinito. Entonces, sepultamos a la gente en el conocimiento del nombre. ¿Por qué? Porque todos los días les estamos compartiendo un atributo, otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y entonces la gente queda sepultada en los atributos del nombre de Jesús. Ese es bautizar. No solamente es remojar en el agua, mis hermanos. Sí, es una obediencia, bajar, pero ese simbolismo de morir y resucitar en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para conocerlo. Vamos a Efesios 1:15, fíjense, hasta el 23, y dice, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, fíjense, aquí hay una petición específica. Fíjense cuál es la petición. Os dé espíritu de sabiduría. ¿Cuál es la petición, mis hermanos? Tener espíritu de sabiduría. La gente con la que estamos compartiendo la palabra, que tengan espíritu de sabiduría y de revelación, pero ¿en qué, mis hermanos? Dice, en el conocimiento pleno de Él, o sea, de quién es Él, habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento.
para qué fuiste llamado y para qué está llamando Dios a esa persona a la que tú le estás compartiendo. No es para que vaya a la iglesia, oren por él y le vaya bien y se vaya y ya, y no vuelve a regresar porque ya se solucionó su problema que tenía. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? La riqueza de su gloria, su nombre, su herencia. Él es nuestra herencia en los santos. ¿Y cuál la inmesurable grandeza de su poder? ¿Sí? Inmensurable grandeza de su poder, o sea, de su nombre, para con nosotros, los que creemos conforme a la energía de su poderosa fuerza, el Espíritu que nos va a enseñar todas esas cosas, ¿se acuerdan? Lo que estamos viendo en Juan 16, versículo 13, la cual energizó a Cristo a levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y de todo nombre que se nombra. Fíjense a lo que se refiere ese señorío, esa autoridad, ese poder, ese principado. Fíjense, de todo nombre que se nombra. ¿A qué se está refiriendo la palabra, mis hermanos? Al nombre, tanto de autoridades como la autoridad máxima, que es Jesús. No solo, fíjense, en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Vamos a avanzar aquí en Juan 16, vamos ahora al versículo 14. Jesús, mm, como atributo, esas cosas, todos esos atributos del nombre, de ese nombre de Dios, del gran yo soy, se revela para hacernos saber quién es Él. Eso es lo que Él pretende, que entendamos quién es. Por eso dice, crean que yo soy. Él, Él dice, o sea, ese paráclitos, ese espíritu, me glorificará. O sea, le rendirá alabanza, adoración, honra, gloria. Porque dice, tomará de lo mío. ¿Qué va a tomar? Pues los atributos de su nombre, y os lo hará saber. ¿Por qué el Espíritu estará glorificando a Jesús? Porque al darnos a conocer los atributos, nosotros, mis hermanos, estamos adorando y alabando a Jesús por cada uno de esos atributos que nos está dando a conocer. Y entonces conocemos que Él es el camino y lo adoramos porque Él es el camino. Él es la verdad y lo adoramos porque es la verdad. Él es la puerta y lo adoramos porque Él es la puerta. Él es la sabiduría y lo adoramos porque Él es la sabiduría. Y así cada atributo que nos va revelando, nosotros estamos en una adoración constante y permanente, diario, hasta la eternidad, mis hermanos. Él me glorificará porque toma mis atributos y se los hace saber. Nos estamos dando cuenta. Vamos a Colosenses 1:15-29. Él, fíjense, Él es la imagen del Dios invisible. Todos esos atributos vaciados en Jesús, acuérdense, vaciados en Jesús, en la persona de Jesús. El primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Tronos, dominaciones, principados, potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. ¿Se acuerdan que hablábamos hace ratito de las cosas? Bueno, veíamos en la palabra esas cosas que se está refiriendo a todos esos nombres que están sometidos al nombre que es sobre todo nombre, el de Jesús. Antes, Él, Jesús es antes de todas las cosas. ¿Se acuerdan lo que veíamos en Juan 17? Esa gloria que Él tenía antes de la fundación del mundo, antes de todos los nombres. Él tiene el nombre, que es sobre todo un nombre en el cielo y en la tierra. No solamente aquí en la tierra, en el cielo, dice. Todas las cosas subsisten en Él y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Ayer acabamos de ver este atributo, mis hermanos. Él es la cabeza. Él es la cabeza. Ese atributo de ser quien dirige, quien va adelante, el que piensa, el que organiza, el que tiene el sentido común.
el por qué y el para qué de todo. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga él la preeminencia, por cuanto agradó que en él habitara toda la plenitud, fíjense, toda la plenitud de quien es Dios, habita en él, se vació en él, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Y a todos que en otro tiempo eres extraños y enemigos, por tener la mente ocupada en las malas obras, aún así, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él, ya que en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que oísteis, el cual fue proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser servidor. ¿Qué somos nosotros? Servidores que anunciamos el Evangelio para que la gente se arrepienta, mis hermanos. Hay una conversión y que se regresen a Él y que digan, tú eres Dios, te adoramos y te glorificamos. Ese es el propósito, acuérdense. Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo llegué a ser servidor, según la dispensación de Dios que me fue dada para completar con vosotros la palabra de Dios. Fíjense cuál es ese complemento. Dice dos puntos y seguido. El misterio oculto desde los siglos y edades. Fíjense, misterio, pero que ahora fue manifestado a sus santos. Vayan pensando quién es ese misterio, a quien Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, fíjense, Cristo en vosotros. El misterio revelado, mis hermanos, es Cristo, Romanos 9:5, Cristo, el cual es Dios, Jesús encarnado, el Logos, que era Dios y se encarnó. ¿Cuál es la riqueza? Cristo en vosotros, Emanuel, en, no con, solamente, en. No es que no sea con, sí, pero es en, no solamente es en, dentro, bautícenlos, dentro. Se vació, Él se vacía dentro de nosotros para que seamos uno. Juan 17, lo acabamos de ver. La esperanza de la gloria, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, en lo cual también me fatigo, luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. ¿Cuál es el propósito de todo esto, mis hermanos? Él reciba toda la honra y toda la gloria que estamos comprendiendo. Vamos al último versículo, Juan 16:15. Jesús nos revela esas cosas, esos atributos para hacernos saber quién es, mis hermanos. No perdamos de vista eso. No hay otro propósito. No les puedo decir algo diferente. Todo lo que tiene el Padre es mío. Todo. ¿Qué es lo que tiene el Padre, mis hermanos? ¿Cosas materiales? No. Todo lo que es Él, su divinidad, toda su plenitud de Él, no la creación. Me estoy explicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, toma de lo mío y os lo hará saber. Fíjense, todo lo que tiene el Padre, ¿a quién le pertenece? A Jesús. ¿Qué es lo que tiene el Padre? El nombre que se detentaba desde el principio, ¿se acuerdan? Vean Juan 17 otra vez, por eso les digo, órenlo, escuchen, escuchen, escuchen. Orar es escuchar. Nuestro Señor Jesús hace esta declaración, mis hermanos, Colosenses 2:1-15, para que nos quede súper claro. También ya lo vimos en el capítulo 1. Fíjense lo que dice Colosenses 2, porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro en persona, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Hasta, observen, hay un propósito, alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento.
¿Cuál es el propósito de la revelación de sus atributos? Que alcancemos la plena certidumbre del entendimiento, que entendamos. Sí, que entendamos. Es que no lo vamos a entender. No, mis hermanos, en nuestras fuerzas, no, pero nos ha dado entendimiento. Entendamos eso. A fin, ¿cuál es el propósito de que nos dé su entendimiento? Fíjense, conocer plenamente el misterio de Dios, dos puntos y seguido, Cristo, no qué tenemos que conocer, mis hermanos, a quién tenemos que conocer. No se trata de qué conocer, sino a quién conocer. Cristo, mis hermanos. ¿Por qué? Fíjense, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué tenemos que conocer quién es Cristo? Porque en Él, mis hermanos, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora te voy a decir algo. Estos tesoros, todos esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento, son sus atributos, mi hermano. ¿De quién es Él? Porque se trata de saber quién es, no qué, no qué tiene, no qué cosas tiene, cuáles son sus atributos. ¿Estamos comprendiendo? Digo esto, fíjense cómo aclara la palabra, digo esto para que nadie los engañe con sofismas. ¿Qué es un sofisma? Una verdad a medias, una verdad que no es verdad, mis hermanos, una verdad disfrazada que te dicen, ay, mira, es que aquí dice la palabra esto. Cuidado, mis hermanos. Si tiene un propósito diferente a darle la gloria a Dios y reconocer quién es Él, cuidado, mis hermanos. Ve lo que dice la palabra. Todo es para su honra y su gloria. Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, dice, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Estamos firmes en Cristo, mis hermanos. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, vivid en Él, síguelo, escúchalo, arraigados, o sea, puesto de raíz, sobreedificado, plantado. ¿Se acuerdan? Serán como árboles plantados junto al río, mis hermanos. No serás movido ni sacudido. Tus hojas nunca se van a secar. Los salmos, Apocalipsis, vean ese río de que fluye del trono de Dios, es el Espíritu, ¿se acuerdan? De su interior fluirán ríos de agua viva, esto dijo del Espíritu, ese conocimiento de qué, mis hermanos, sus atributos. No son dones para que te vaya bien, son los atributos, esos dones son el regalo de los atributos de su nombre para que lo conozcas, lo honres y lo glorifiques y lo des a conocer. ¿Estamos entendiendo? Sobreedificados, plantados, arraigados en él, afianzados en la fe como fuisteis enseñados. Fíjense, fuisteis enseñados. Es que esto no me lo habían enseñado, mi hermano, pero aquí está la palabra y nos lo está enseñando. Entonces, olvídate de lo que no te enseñaron. Ve a Jesús para que Él te enseñe lo que no te habían enseñado. Rebosando en acción de gracias, no peticiones, acción de gracias. Mirad que no haya quien nos esclavice, fíjense esto, que no haya quien nos esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones del mundo, pero no según Cristo. Un montón de cosas que sabemos, pero no según Cristo, no sus atributos. Sabemos doctrinas, teorías, la bomba atómica, hasta la fórmula, pero no sabemos quién es Cristo. Porque en Él, fíjense, en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Vive, o sea, se vació, no dice se despojó y se la quitó, no, no, no. Vive toda la naturaleza divina y habéis sido hechos completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al despojaros del cuerpo de la carne, mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido, fíjense, sepultados o bautizados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él por medio de la fe en el poder de Dios, el nombre, ¿se acuerdan? Shem, Shem.
Onoma en griego, o Shem en hebreo, que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Otra vez Juan 17. ¿Vida para qué? Para conocerlo. ¿Cómo lo glorificamos? Manifestando su nombre, igual que él lo hizo. Vino a manifestar su nombre. Acuérdense, Juan 17, verso 6. Perdonándonos todos los delitos, cancelando el documento de deuda en los decretos que nos era contrario y lo quitó de en medio clavándolo en la cruz y después de despojar en ella a los principados y a las potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal. Hay un propósito específico, mis hermanos, de que nuestro Señor Jesús nos revele los atributos de su precioso nombre. Es para conocerlo, adorarlo, glorificarlo y darlo a conocer para que otros hagan exactamente lo mismo. Lo honren, lo glorifiquen, lo adoren, lo alaben y lo den a conocer para que otros a su vez hagan exactamente lo mismo. Mis hermanos, quitémonos ya todas esas marañas y telarañas que nos han enseñado y entendamos que fueron puestas con filosofía, huecas sutilezas que nos separan de la verdad, pero no según Cristo, o que nos dan sofismas, verdades a medias, pero no la revelación de quién es Jesús. Que toda la honra, toda la gloria sea para su precioso nombre, mis hermanos. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Ok, pues que toda la honra sea para su nombre, mis hermanos, y nos estaremos viendo en nuestro discipulado el próximo miércoles.